La bendición del rabino de Saf. El viento caliente del desierto soplaba entre los callejones de Saf, arrastrando el aroma a especias y el murmullo de las plegarias que se elevaban desde las sinagogas centenarias. Era el atardecer de un viernes, cuando el cielo se teñía de púrpura y el aire olía a pan recién horneado. En una pequeña casa de paredes encaladas, junto al barrio de los tejedores, un hombre llamado Jacob Ben Simón encendía las velas del Sabbat con manos temblorosas. No por devoción, sino por el hambre que le carcomía las entrañas. Jacob había sido un mercader de telas en Damasco, pero la guerra lo había dejado sin nada, sin mercancía, sin familia, sin esperanza. Llegó a Saf como un mendigo más, arrastrando los harapos que alguna vez fueron ropajes de seda. Las monedas que recibía apenas alcanzaban para un puñado de higos secos y un sorbo de agua de la fuente pública. Esa noche, mientras el eco de los salmos resonaba en las calles, Jacob maldecía en silencio su suerte. ¿Dónde está la justicia de Dios?, pensó, apretando los puños hasta que las uñas le dibujaron medias lunas en las palmas. Fue entonces cuando escuchó el crujido de la puerta. Un anciano de barba plateada y ojos negros como el ébano entró sin permiso, como si el umbral no fuera más que una ilusión. Vestía un tallit desgastado, pero su presencia llenaba la habitación de un peso sagrado. Jacob se levantó de un salto, avergonzado por su miseria expuesta. «No temas», dijo el viejo con una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra. «Soy el rabino Eleazar de Tiberíades, y he venido porque el santo, bendito sea, me ha susurrado tu nombre». Jacob quiso reír. ¿Acaso Dios se acordaba de los pobres? «Rabino, no tengo ni pan para ofrecerle», murmuró, señalando el plato vacío sobre la mesa de madera astillada. Eleazar sonrió mostrando dientes amarillentos pero afilados como los de un lobo. «La verdadera riqueza no se mide en pan, hijo mío. Se mide en letras». Sacó de su túnica un pergamino enrollado, atado con un cordel de lana teñida de azul. Lo depositó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un niño dormido. Esto es la bendición cabalística que convierte la pobreza en fortuna. Pero no es para cualquier hombre. Jacob extendió la mano, pero el rabino la detuvo con un gesto. «Escucha bien. Este segulá fue escrito por el Ari Akados en persona, el gran Isaac Luria, y solo funciona si el portador está dispuesto a pagar el precio». «¿Qué precio?», preguntó Jacob, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas. «Memoria», respondió Eleazar, y sus ojos brillaron como brasas. «Cada moneda que esta bendición te traiga, borrará un recuerdo de tu pasado. Primero los dolorosos, luego los indiferentes y al final, los que te hacen humano». Jacob retrocedió, pero la tentación ya le quemaba la sangre. Imaginó mesas repletas de comida, ropas nuevas, el respeto de los hombres en el mercado. «¿Y si no quiero olvidar?». «Entonces seguirás siendo un mendigo», dijo el rabino, encogiéndose de hombros. «La elección es tuya». El pergamino parecía latir sobre la mesa. Jacob lo tomó con manos sudorosas y sin pensarlo más, lo desenrolló. Las letras hebreas brillaban como si estuvieran vivas, trazando símbolos que le quemaron los dedos al tocarlos. Un susurro en una lengua antigua le llenó los oídos. «Que la luz de Ein Sof transforme tu escasez en abundancia, pero recuerda, lo que ganas en oro, pierdes en alma». Al día siguiente, Jacob despertó con el sonido de monedas cayendo sobre su pecho. El suelo de su choza estaba cubierto de sequels de plata, brillantes como lágrimas de luna. Corrió al mercado y compró pan, aceite, vino. Los comerciantes que antes lo miraban con desdén, ahora le sonreían y le ofrecían los mejores cortes de carne. Para la noche ya tenía un puesto en la plaza principal, vendiendo sedas que, juraba, habían aparecido en su casa como por arte de magia. Pero esa misma noche, mientras contaba sus ganancias, notó algo extraño. No recordaba el nombre de su madre. Al principio, no le dio importancia. Quizás el hambre me nubló la mente, pensó. Pero al tercer día, cuando un cliente le preguntó por su tierra natal, Jacob abrió la boca y solo salió silencio. Damasco, sus calles, el olor a jazmín de las tardes, todo se había desvanecido como humo. El pánico lo invadió. Corrió hasta la sinagoga del rabino Eleazar, pero el anciano había desaparecido. Solo quedó clavado en la puerta con un puñal de hueso, otro pergamino. Esta vez, las letras sangraban. «El que vende su pasado por oro, terminará sin futuro».
Jacob intentó deshacerse de las monedas, las tiró al río, las enterró, pero al amanecer volvían a aparecer en su bolsillo, multiplicadas. Y con cada sequel nuevo un pedazo de su vida se esfumaba. Olvidó el rostro de su esposa, el sonido de la risa de su hijo, el sabor del té de menta que tomaba en las mañanas de invierno. Una tarde, mientras caminaba por el zoco atestado de gente, un niño lo tomó de la mano. «Papá, ¿por qué ya no me cuentas historias?», preguntó con ojos grandes y tristes. Jacob lo miró confundido. No reconocía a ese niño. No reconocía nada. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de ser. Y que algunas bendiciones son maldiciones disfrazadas. Esa noche, con las últimas luces del Sabbat muriendo en el horizonte, Jacob tomó el pergamino y lo llevó hasta la hoguera que ardía en el patio de la sinagoga. Las llamas lo devoraron en segundos y con él se esfumó el oro, las telas, el respeto de los mercaderes. Al día siguiente despertó en su choza, con el estómago vacío y las manos vacías. Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro de su madre sonriéndole desde la memoria. Y supo que a veces la verdadera fortuna no está en lo que tienes, sino en lo que recuerdas. El rabino Eleazar nunca más apareció en Saf. Pero en las noches de luna llena, algunos juran ver a un anciano de barba plateada caminando entre las tumbas del cementerio judío, susurrando a los pobres. ¿Quieres ser rico, hijo mío? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? La vida de Jacob cambió después de aquella noche. Sin el pergamino, sin el oro que lo había corrompido, volvió a ser el hombre que una vez fue, un copista humilde, de manos callosas y corazón ligero. Pero Saf no olvidó. Los mercaderes que antes le ofrecían vino y especias, ahora apartaban la mirada cuando pasaba. Las mujeres susurraban que había maldecido su propia suerte y los niños, más crueles que los adultos, le arrojaban piedras cuando caminaba por los callejones estrechos. Una tarde, mientras copiaba un salmo en la sinagoga vacía, entró un joven con los ojos hundidos y las ropas rasgadas. Era Shlomo, el hijo del panadero, a quien todos evitaban desde que su padre había sido acusado de robar harina de los almacenes del rabino. El muchacho se acercó con cautela, como si temiera que Jacob lo echara. ¿Tú también crees que mi padre es un ladrón?, preguntó, la voz quebrada. Jacob dejó la pluma sobre el pergamino y lo miró. Recordó las palabras del rabino Eleazar, el peso del oro en sus bolsillos, la manera en que había dejado que la avaricia lo cegara. No, dijo simplemente. Pero sé lo que es perder algo que nunca debiste tener. Shlomo se sentó a su lado, y durante semanas, Jacob le enseñó a leer los textos sagrados. El muchacho tenía una memoria prodigiosa, y pronto comenzó a ayudar en la sinagoga, barrendo el polvo de los bancos y encendiendo las velas del Sabbat. Poco a poco la gente dejó de murmurar. El panadero, absuelto de culpa cuando se descubrió que había sido un empleado deshonesto quien robaba, recuperó su negocio, y Shlomo ya no era el paria de antes. Pero Saf seguía siendo una ciudad de sombras. Una noche, mientras Jacob caminaba de regreso a su choza, escuchó risas ahogadas cerca del cementerio. Se acercó con sigilo y vio a un grupo de hombres, entre ellos el antiguo socio de Jacob, el mercader Leví, cavando junto a una lápida inclinada. En sus manos brillaba algo metálico, monedas, joyas, objetos que no pertenecían a este mundo. El rabino Eleazar no mentía, decía Leví, jadeante. Aquí está el tesoro. Todo lo que dijo era cierto. Jacob sintió un escalofrío. Sabía que aquel oro no traería más que desgracias, como le había sucedido a él. Pero antes de que pudiera hablar, una figura emergió entre las tumbas, el anciano de barba plateada, los ojos brillando como brasas en la oscuridad. ¿Cuánto están dispuestos a perder?, preguntó, y su voz era el viento entre los cipreses. Los hombres gritaron. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron, dejando atrás sus herramientas y el botín. Leví, paralizado por el terror, solo atinó a balbucear. Yo no quería, solo quería ser rico. El rabino Eleazar se acercó a él y le tocó la frente con un dedo huesudo. Ya lo eres, susurró. Pero la riqueza que buscas no es la que necesitas. Al día siguiente, Leví fue encontrado en su casa, abrazando un cofre vacío con una sonrisa idiota en los labios. No volvió a hablar, ni a reconocer a nadie. Los médicos dijeron que su mente se había roto. Jacob supo entonces que el ciclo no terminaría.
Siempre habría alguien dispuesto a vender su alma por un puñado de monedas, alguien que creyera que la fortuna podía comprarse. Pero también entendió que a veces la redención llegaba de formas inesperadas. Años después, cuando Jacob ya era un anciano de barba blanca, Shlomo, ahora un rabino respetado, lo visitó en su lecho de muerte. ¿Tienes miedo?, preguntó el joven. Jacob sonrió débil pero en paz. No. Porque al final, lo único que me quedará será lo que recordé, no lo que perdí. Cerró los ojos por última vez, y en la oscuridad, vio a su madre esperándolo, con las manos extendidas. Detrás de ella, el cementerio de Saf brillaba bajo la luna, pero esta vez, no había sombras ni susurros. Solo silencio. Y el rabino Eleazar, por fin, descansaba. El viento que bajaba de las montañas de Galilea traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el murmullo de las plegarias que, generación tras generación, se elevaban desde los muros de piedra de Saf. Shlomo, ahora un hombre de rostro marcado por el estudio y la pena, cerró los ojos de Jacob con un gesto lento, como si temiera romper el frágil hilo que aún unía al viejo a este mundo. Afuera, los niños corrían entre las tumbas del cementerio, riendo, ajenos a la solemnidad de la muerte. Uno de ellos, un niño de ojos oscuros y mirada penetrante, se detuvo frente a la casa de Jacob y observó a Shlomo a través de la puerta entreabierta. «¿Rabino?», llamó el niño con una voz que sonaba demasiado antigua para su edad. «Mi abuelo dice que usted sabe cosas que otros no ven». Shlomo se volvió, limpiándose las manos en el manto. Reconoció al niño, era el nieto de Mosé, el último de los cambistas que había intentado revivir el negocio de Jacob años atrás. El hombre había terminado en la locura, murmurando sobre monedas que ardían en sus manos. «No soy quien para ver lo que Dios oculta, pequeño», respondió Shlomo, aunque en el fondo sabía que la curiosidad del niño no era casual. Había algo en él, una chispa que recordaba demasiado a Jacob en su juventud, esa mezcla de ambición y desesperación que precedía a la caída. El niño, sin embargo, no se movió. Sacó del bolsillo una moneda antigua, desgastada por el tiempo, con símbolos que Shlomo reconoció al instante. Era una de las últimas que Jacob había guardado, una de las que, según decía, no debían circular nunca más. «¿De dónde la sacaste?», preguntó Shlomo, sintiendo como el aire se espesaba a su alrededor. «La encontré en el cofre de mi abuelo. Él decía que era la llave para algo grande». El niño la hizo girar entre sus dedos, y por un instante, Shlomo creyó ver un destello rojo en sus pupilas, como el reflejo de un fuego lejano. «Pero yo solo quiero saber si es verdadera». Shlomo extendió la mano, pero antes de que pudiera tocarla, el niño la cerró con fuerza. «No es para usted», dijo con una sonrisa que no pertenecía a su edad. «Es para mí». Esa noche, mientras Saf dormía bajo un cielo estrellado, Shlomo soñó con el cementerio. Las lápidas, antes silenciosas, ahora susurraban nombres: Jacob, Eleazar, Mosé, y otros que no reconocía, voces de quienes habían caído en la misma trampa a lo largo de los siglos. Entre ellas una figura se destacaba, el niño, de pie sobre la tumba de Jacob, con la moneda brillando en su palma abierta. A sus pies el suelo se abría como una boca hambrienta. Shlomo despertó sudando con el sabor del miedo en la boca. Sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer buscó al niño en las calles, en el mercado, junto al pozo donde las mujeres lavaban la ropa. Nadie lo había visto. Solo al atardecer, cuando el sol teñía las colinas de púrpura, lo encontró sentado en el umbral de la sinagoga abandonada donde Jacob había hecho sus primeros tratos. El niño no levantó la vista cuando Shlomo se acercó. «¿Qué quieres, realmente?», preguntó el rabino, sentándose a su lado. El niño guardó silencio por un largo rato. Luego, con voz tranquila, respondió: «Quiero que termine». Shlomo entendió. No se trataba de riqueza ni de poder. El ciclo no era solo de avaricia, sino de dolor, el dolor de quienes, como Jacob, como Eleazar, como el propio abuelo del niño, habían creído que podían burlar el orden del mundo. Y ahora el niño, heredero de esa sangre y esa culpa, llevaba la carga de cerrar lo que otros habían abierto. «Hay una manera», dijo Shlomo al fin. «Pero no será fácil». El niño asintió. Juntos, al caer la noche, regresaron al cementerio. Las sombras se alargaban como dedos entre las lápidas, y el aire olía a tierra recién removida. Shlomo cavó donde Jacob había sido enterrado,
hasta que sus dedos rozaron algo frío y metálico, un cofre de hierro oxidado por el tiempo. Dentro, junto a un puñado de monedas idénticas a la del niño, había un pergamino con letras descoloridas. Era el contrato original, el primero que Eleazar había firmado con el desconocido de ojos rojos siglos atrás. Las cláusulas, escritas en un idioma que Shlomo apenas lograba descifrar, hablaban de un trueque, no solo el alma, sino la memoria. Quien aceptaba el trato olvidaba con el tiempo que alguna vez había tenido algo que perder. «Debes devolverlo», susurró Shlomo. «Romper el ciclo». El niño tomó el pergamino y, con una firmeza que no correspondía a sus años, lo rasgó en dos. Un viento repentino se levantó, arrebatando los pedazos y esparciéndolos como cenizas. Las monedas en el cofre comenzaron a brillar, primero con un resplandor tenue, luego con una luz cegadora, hasta que una a una se deshicieron en polvo. El niño soltó la suya, y al caer al suelo, ésta se convirtió en una flor negra, de pétalos delicados como el papel. El cementerio quedó en silencio. Las sombras retrocedieron, y por primera vez en siglos, las almas que allí yacían encontraron paz. Años después, cuando Shlomo ya era un anciano y el niño, ahora un hombre, se había convertido en el guardián de las historias de Saf, los viajeros que pasaban por la ciudad contaban que en las noches de luna llena, se veía a un hombre de barba blanca caminando entre las tumbas. No susurraba, no negociaba. Solo sonreía, como si por fin hubiera encontrado lo que siempre buscó. Y en el lugar donde una vez estuvo la sinagoga abandonada, crecía un árbol de flores negras, cuyas raíces se extendían profundas, muy profundas, como si abrazaran algo que el mundo ya no necesitaba recordar. El último susurro de Saf. El tiempo en Saf no transcurría como en otros lugares. Las piedras de sus callejuelas guardaban secretos, y el viento, al rozar las cúpulas de las sinagogas, parecía llevar consigo ecos de rezos olvidados. Shlomo, ahora un anciano de manos temblorosas y ojos claros como el ámbar, seguía visitando el cementerio cada viernes al atardecer. No para negociar con las sombras como en su juventud, sino para sentarse junto al árbol de flores negras y contar historias a quien quisiera escucharlas. El niño que una vez lo siguió hasta la sinagoga abandonada, el mismo que vio cómo la mujer de vestido rasgado se convertía en una flor, era ahora un hombre llamado Elías. Había heredado de Shlomo no solo el cargo de guardián de las historias, sino también su don, la capacidad de ver lo que otros no percibían. Aunque ya no había espectros vagando entre las lápidas, a veces, en las noches más quietas, Elías juraba oír risas distantes, como de niños jugando al escondite entre los cipreses. Una tarde, mientras Shlomo descansaba bajo la sombra del árbol de flores negras, Elías llegó con una noticia. «Han encontrado algo en los cimientos de la antigua sinagoga», dijo, mostrando un pequeño cofre de plata, oxidado por los años. «Los trabajadores que reparan el muro lo desenterraron. Pensé que querrías verlo». Shlomo tomó el cofre con cuidado. Sus dedos, surcados por arrugas, reconocieron al instante los símbolos grabados en la tapa, una estrella de David entrelazada con ramas de granado, el mismo emblema que había visto en los libros prohibidos de su maestro, el rabino Isaac Luria. Al abrirlo encontró en su interior un pergamino amarillento y una llave de hierro, tan fría al tacto que quemaba. «Es la llave de la puerta que nunca debimos abrir», murmuró Shlomo, recordando la noche en que, siendo joven e imprudente, había liberado sin querer a la mujer de vestido rasgado. «Pero ya no hay puerta. Ya no hay sinagoga». Elías frunció el ceño. «Entonces, ¿para qué sirve?». Shlomo no respondió. En lugar de eso, desenrolló el pergamino con manos temblorosas. Las letras, escritas en un hebreo arcaico, formaban un nombre, Miriam Bat Yael. Debajo, una oración. Que su alma encuentre descanso, no en la tierra, sino en la luz que nunca se apaga. Ella era la última, susurró Shlomo. La última alma atrapada entre este mundo y el siguiente. Las demás ya se fueron. Pero ella eligió quedarse. Elías miró hacia el árbol de flores negras, cuyas raíces se hundían donde antes estuvo el altar de la sinagoga. «¿Crees que aún está aquí?». Shlomo sonrió, un gesto cansado pero en paz. «No como un espectro. No como antes. Ahora es parte de este lugar. Las flores son su recuerdo y las raíces su abrazo». Esa noche, mientras la luna llena teñía Saf de plata, Shlomo soñó. Soñó que caminaba por un jardín donde todas las flores eran negras, pero brillaban como si estuvieran hechas de estrellas.
En el centro una mujer con un vestido que ya no estaba rasgado lo esperaba. No dijo nada. Solo le tendió la mano, y él, sin miedo, la tomó. Al despertar, Shlomo supo que era hora. Llamó a Elías y le entregó el cofre con el pergamino y la llave. Cuando yo ya no esté, quema esto, le dijo. No es necesario guardar lo que ya está completo. Elías quiso protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que algunas cosas no necesitaban explicación. 3 días después, Shlomo fue encontrado dormido bajo el árbol de flores negras, con una sonrisa en los labios y los ojos cerrados, como si solo estuviera descansando. No hubo funeral, porque en Saf todos sabían que no era una despedida, sino un reencuentro. Elías, ahora el único guardián de las historias, cumplió la última voluntad de su maestro. Quemó el pergamino y la llave en una hoguera junto al cementerio, y mientras las llamas consumían el pasado, las flores negras del árbol temblaron, como si una brisa las acariciara. Una a una se desprendieron y ascendieron hacia el cielo, donde se disolvieron como humo bajo la luz de la luna. Años más tarde, cuando Elías también era un anciano, los viajeros que pasaban por Saf seguían contando la misma leyenda, que en las noches de luna llena, 2 figuras caminaban entre las tumbas. Una, un hombre de barba blanca que sonreía. La otra, una mujer con un vestido que ya no estaba rasgado, cuyos pasos no dejaban huella en la tierra. Y el árbol de flores negras seguía allí, sus raíces abrazando algo que el mundo ya no necesitaba recordar, pero que Saf nunca olvidaría.